¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Senda del Jaguar. Yo soy Balam Mendoza y bueno, estamos aquí en un registro más que es como le pongo a, estos video podcasts, este live que hago. Y en esta ocasión, algo que quiero tocar, un tema que he estado un poco peloteando con varias personas, que he estado pues haciendo preguntas, que me he estado teniendo diferentes conciencias, es el de las relaciones. Entonces, de hecho, por ahí voy a tener la clase de relaciones excepcionales el día 17 de julio. Esta es una clase en línea. Aquí está para los que están viendo el video podcast o el live. En este link pueden revisar de qué va la relación, las relaciones, de qué va la clase sobre relaciones, y un poco acerca de, pues bueno, cómo es esta parte de crear desde una manera diferente. Entonces, aquí por eso le puse este nombre de relaciones, sensualidad o control, porque pues una de las conciencias que he estado teniendo y de las cosas que he estado revisando, em, el tema justamente de querer controlar primero a nosotros mismos y luego a los demás. Y existe esta dominación de un lado o del otro. A mí me ha pasado y estoy seguro que a muchos y a muchas de ustedes les ha pasado también, que es el ser muy complaciente. Es decir, pues todo lo que la otra persona quiera y necesite es lo que voy a hacer para que esté feliz y entonces la relación dure un montón. ¿Cuántas veces les ha funcionado este tipo de acercamientos a las relaciones? Yo creo que no muchas. Si les ha pasado como a ustedes, estoy seguro que soy el único que le ha pasado eso de ser, ay, voy a ser la mejor persona y voy a dar lo mejor de mí, hasta que te hartas y empiezas también a caer en dinámicas que no son nada saludables, o te empiezas a alejar, o se empieza a deteriorar, o la otra persona te engaña, o te lastima, o todas las anteriores. ¿Les ha pasado? Bueno, si les ha pasado, como me ha pasado a mí también, pues bueno, obviamente uno dice, bueno, pues ¿qué está pasando? Y por supuesto, si están escuchando están escuchando esto, si me están escuchando, probablemente sean humanoides. A lo mejor por ahí habrá quien sea humanos. Pues bueno, no harán otra cosa más que decir que estoy mal y que si algo no concuerda con lo que es su punto de vista, pues yo estoy mal y si sí estoy bien, entonces estoy bien. Sin embargo, si eres humanoide, vas a decir algo está mal conmigo. Es decir, das lo mejor de ti en las relaciones, intentas ser la mejor persona que puedes ser con tu pareja y no funciona. Empiezas a tener discusiones, a ver situaciones desagradables, te empiezas a pelear, luego no saben ni por qué estás peleando y de todas maneras cuando termina la discusión a ti no te importa quién tenía la razón o no tenía la razón, simplemente te sientes de la chingada y sientes que algo hiciste mal porque eres humano. Esa es la realidad de los y las humanoides, que en lugar de estar buscando culpables en otros lados, siempre buscamos como culpable a nosotros mismos o mismas. Entonces, pues esto es algo que es muy cercano a mí porque definitivamente, pase lo que pase, estaba siempre buscando qué es lo que está mal en mí. En lugar de simplemente reconocer que las personas van a elegir lo que sea que la persona va a desear, no hay una justificación. Eso es algo que he estado escuchando diversos, como les decía, pues escucho diversas clases de Access, de Dr. Tengir, de Gary, de Simón, de varios facilitadores y facilitadoras. Y pues los libros y los audiolibros todo el tiempo estoy revisándolos porque es interesante ver cómo hay varias cosas que escuchas cognitivamente, pero en realidad recibes energéticamente y pues hay ahí esta disonancia cognitiva. Porque según tú entiendes y según tú, me queda clarísimo y después otra vez caes en los mismos patrones. Porque es esto, es un patrón, es decir, se va a repetir y estamos todo el tiempo como estos autómatas simplemente siguiendo instrucciones. En las relaciones, por ejemplo, me imagino que les ha pasado que hay algo que no termina de cuajar, es decir, pues puede que la relación esté bien y todo, pero hay algo que no termina de cuajar. A veces que no hay una conexión emocional, que no hay una conexión física o sexual, o que simplemente empieza a haber como una distancia. Esto es algo que pasa muchísimo con las personas y pues obviamente, pues bueno, algo que podemos hacer pues obviamente es en lugar de seguir repitiendo todos estos patrones y todas estas cosas, podemos introducir pues otro tipo de herramientas, como ya les he dicho y como saben si hacen Access y si no, bienvenidos, bienvenidas. Aquí hay muchas herramientas para jugar, para crear cosas increíbles. Entonces,
pues bueno, el chiste es salirse de estos patrones, de estas cosas extrañas para justamente crear algo diferente. Entonces acá por eso le pongo a la clase relaciones excepcionales, porque es algo fuera de lo común, algo que no se vive. La mayoría de las personas dicen, bueno, crezco, me reproduzco y me muero, y en ese me reproduzco, pues es me caso con alguien y ya, soy feliz para siempre y tan se acabó. Sin embargo, pues ese es el tema de creernos todos estos cuentos de hadas, todas estas historias de amor eterno, que por cierto ahí hay una cosa muy interesante que sucede, que es el amor. El amor, ¿qué significa? Si ustedes buscan en los diccionarios de español, van a encontrar una serie de definiciones que no siempre son la mejor. Ese es uno. La raíz misma de la palabra no es la más clara ni la más creativa. Y dos, cada persona tiene una forma de amar, es decir, piensa en su cabeza que amar es esto o amar es aquello, es decir, hay personas que dicen es que yo te amo y te engañan, ¿no? Se acuestan con otras personas, no les interesa cómo te sientes y si tú les preguntas, pero pues, tú dijiste que me amas, y dicen, pues sí, yo te amo, pero ¿qué es el amor para esas personas? Eso es algo bien interesante. Incluso para ti, tú pregúntate, ¿qué es el amor para ti? Y entonces va a decir, bueno, a lo mejor a mí es que me abracen o que me den besos, que me toquen, que me hagan el amor, que no sé. Y cada persona que le pregunte va a tener una definición diferente. Habrá donde así haya coincidencias, sin embargo, la mayoría va a ser diferentes concepciones de el amor. Entonces, en lugar de buscar el amor, es buscar la gratitud, es decir, estar a gusto, estar con esta gratitud por la otra persona. Entonces, también es muy interesante porque en el caso de la sexualidad, pues está esta parte de la dominación. En caso de muchos hombres, se les educa para que se haga el sexo con fuerza, con rapidez, con violencia, y a la mujer que solo esté ahí, acostada y reciba. Esto pues no es nada creativo ni generativo para los cuerpos. Y entonces pues hay también herramientas para ir explorando cómo despertar el cuerpo, cómo hacer que no nada más sea el, el orgasmo de los genitales, sino justamente sea este gran orgasmo de pues todo el cuerpo y que sea esta comunión entre las dos personas. También, por supuesto, este espacio donde se pueda jugar en la vida, jugar en la cama, jugar creando, donde es una forma más expansiva y no solamente es el ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me ha mandado mensaje? ¿Qué horas son? ¿Por qué no ha llegado? Que puede venir desde una parte que es este cariño, esta preocupación, es querer saber que está bien la otra persona, pero usualmente se torna hacia justamente él, dónde está y hacia algo negativo de querer controlar lo que hace la otra persona en todo momento, en todo segundo, y esto pues tampoco crea más para ti. Entonces, pues todo esto es lo que es la invitación justamente para esta clase de relaciones excepcionales. Por ahí está, por supuesto, el link que ya les puse. Se va a llevar a cabo el 17 de julio, de 9:30, no, perdón, de las 19:30, es decir, de las 7:30 p.m. a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, y tiene un costo de 550 pesos o $25. Entonces, pues bueno, pueden hacer pago a través de PayPal, me pueden mandar mensaje, pueden meterse al link. Voy a poner por ahí en este video justamente todos los datos para que puedan pues, ponerse en contacto conmigo, saber más acerca de la clase, inscribirse. Es una clase que me gusta mucho dar, justamente por todas las preguntas que se pueden llegar a surgir, que se dan acerca de, pues justamente, pues bueno, pero ¿cómo le hago? Porque también tenemos, como latinoamericanos, tenemos una cultura muy controladora y también muy sufrida. Tenemos telenovelas, tenemos un montón de series que son altamente dramáticas. Entonces todo esto, pues aunque no lo estemos pensando y no lo queramos incluso replicar, pues lo estamos haciendo inconscientemente en las relaciones. Y lo más interesante es que estas relaciones también incluyen a alguien muy importante. Ese alguien muy importante eres tú. Es decir, las relaciones usualmente, por eso nos volvemos persona que quiere dominar, que usualmente es la otra persona. En mi caso nunca ha sido mi intención querer dominar a nadie, poseer a nadie, entonces más bien es el crear con alguien. Y del otro lado, pues es justamente esto de ser complaciente y decir, me desvivo y ¿dónde quedas tú? Pues ahí, como tapete arrumbado. Entonces, en lugar de ser un tapete, en lugar de ser un mueble, un algo así, pues puedes ser tú realmente y la relación principal que tienes que cuidar es la tuya para después obviamente crear una que sea mucho más grandiosa de lo que jamás te has imaginado con otra persona o
personas. Entonces, pues bueno, esta es la invitación. Mi nombre es Balan Mendoza. La única herramienta que ahorita se me olvidó, les voy a poner o les voy a dar es pues justamente preguntar dos cosas. Una es, ¿cuerpo que requieres para poder ser realmente quien soy o para ayudarme a ser quien realmente soy? Y dos, ¿qué es lo que la otra persona requiere? ¿Qué es lo que el cuerpo de la otra persona requiere? A veces creemos que es una cosa en la mente y en realidad la energía te dice otra cosa. Entonces hay que estar muy atentos, muy atentas a lo que dice el cuerpo de la otra persona y darle eso. A veces es un abrazo, a veces es darles agua, prepararles algo de comer. A veces sí, es sexo, definitivamente. Sin embargo, desde otro lugar, desde un lugar mucho más expansivo, donde es un terreno de juego donde ambos pueden expandirse. Entonces, bueno, pues esa es la invitación. Muchas gracias por haberme escuchado. Les estaré poniendo por ahí, además de los links, pues bueno, ya saben, las diferentes redes sociales. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo soy Balán Mendoza y esto fue La Senda del Jaguar. Gracias.